Bueno, recordando rápidamente la parte fisiológica de los ejes hipotálamo hipofisario periféricos, vamos a recordar básicamente las hormonas de la adenohipófisis, que son la prolactina, la TSH, la ACTH, la hormona de crecimiento, y las gonadotrofinas, que son la LH y la FSH. La ACTH sabemos que estimula la corteza suprarrenal, la TSH al tejido tiroideo, las gonadotrofinas a las gónadas, la prolactina a la secreción láctea y la hormona de crecimiento para el metabolismo intermediario y el crecimiento de los cartílagos. Igualmente, los niveles de función, el nivel primario viene de la glándula periférica, el nivel secundario de la hipófisis y el nivel terciario del hipotálamo. Cada uno de estos ejes va a estimular al eje inferior para las respectivas acciones fisiológicas. Y las hormonas periféricas van a inhibir a los ejes superiores, cerrando el feedback negativo de cada uno de estos ejes. Las enfermedades de la adenohipófisis básicamente se van a clasificar en estos dos grandes grupos. La presencia de adenomas o el hipopituitarismo, que viene a ser la disminución de la función de las diferentes hormonas de la adenohipófisis. A su vez, los adenomas o los tumores, que son de la adenohipófisis, se van a dividir de dos formas, de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a su función. De acuerdo al tamaño, los adenomas de la hipófisis se van a clasificar en microadenomas si miden menos de 10 milímetros y macroadenomas si miden más de 10 milímetros. Independientemente del tamaño, estos adenomas pueden ser no funcionantes o funcionantes, es decir, que van a aumentar la secreción de una o varias de las hormonas. Los tumores no funcionantes, generalmente si son muy grandes, pueden producir solamente alteraciones mecánicas, ¿no? Es decir, alteraciones por compresión en los órganos vecinos, que pueden ser del quiasma óptico o de los senos cavernosos. En cambio, los tumores funcionantes, también independientemente de su tamaño, van a producir una o más de las hormonas de la hipófisis. Los tumores que producen aumento en la producción de prolactina se conocen con el nombre de prolactinoma. Los tumores que producen un aumento en la producción de la hormona de crecimiento van a producir la acromegalia en los adultos o el gigantismo en los niños. Los tumores que van a producir mayor cantidad de ACTH van a causar la enfermedad de Cushing, y los tumores productores de TSH van a producir el hipertiroidismo secundario. En relación al hipopituitarismo, que viene a ser la disminución en la producción de las hormonas de la hipófisis, puede ser parcial si solamente están deficientes alguna de las hormonas de la adenohipófisis, o puede ser total cuando están deficientes el total de las hormonas. Si hay una deficiencia parcial solamente de hormona de crecimiento, se va a producir la talla baja en los niños o la deficiencia de hormona de crecimiento en los adultos. Si la producción parcial es deficiente en ACTH, entonces esto va a producir una insuficiencia suprarrenal secundaria. Si hay una deficiencia en la producción de TSH, se va a producir el hipotiroidismo secundario. Y si hay una deficiencia en la producción de las gonadotrofinas FSH y LH, esto va a condicionar al hipogonadismo hipogonadotrófico. El panhipopituitarismo entonces se caracteriza porque hay una deficiencia de todas estas hormonas y por lo tanto se van a producir todos estos síndromes. La definición entonces del hipopituitarismo viene a ser la deficiencia en la producción de las hormonas de la hipófisis. Puede ser parcial de una o más hormonas o puede ser total si todas están comprometidas. Y siempre en las situaciones crónicas, el compromiso hormonal suele ser, en primer lugar, hay una deficiencia de las gonadotrofinas. Después hay una deficiencia de la hormona de crecimiento, la TSH, la prolactina y finalmente la ACTH. Esto generalmente se da cuando el hipopituitarismo es debido a compresión, puede ser de un tumor de la hipófisis o alguna compresión fuera de la hipófisis.
Pero cuando el hipopituitarismo es agudo, por ejemplo en el síndrome de Sheehan, donde hay un sangrado masivo y una isquemia aguda de la hipófisis, el compromiso hormonal es de uno solo, ¿no? Paralelamente de todas las hormonas. Hemos visto las deficiencias de cada una de estas hormonas, lleva un nombre diferente. La deficiencia de ACTH va a producir la insuficiencia suprarrenal secundaria, la deficiencia de gonadotrofinas, el hipogonadismo hipogonadotrófico, la deficiencia de TSH, el hipotiroidismo secundario, la deficiencia de hormona de crecimiento, la talla baja en los niños, o la deficiencia de hormona de crecimiento del adulto, la deficiencia de hormona antidiurética produce la diabetes insípida y la deficiencia de prolactina produce agalactia. ¿Cuáles son las causas más importantes para la presencia del hipopituitarismo? La causa más importante es la presencia de adenomas hipofisarios, porque estos adenomas, generalmente cuando son muy grandes, van a comprimir a la hipófisis normal y van a impedir la formación de las hormonas respectivas. También se puede dar por una apoplejía hipofisaria, que puede ser una hemorragia intratumoral hipofisaria. A veces hay tumores que empiezan a necrosarse o tienen alguna hemorragia interna, entonces esto va a condicionar a que todo el tejido hipofisario deje de funcionar. O el síndrome de Sheehan, que es por una hemorragia posparto, una hemorragia masiva después del parto. También la presencia de tumores paracelares como los meningiomas, que si están ubicados en esta zona van a comprimir a la hipófisis. O tumores hipotalámicos supracelares. El más frecuente es el craneofaringioma. Este viene a ser un tumor que es un rezago de la bolsa de Rathke y se presenta generalmente en los niños. Pero también pueden haber otros tumores que comprimen, ¿no?, a partir del hipotálamo, como los meningiomas, germinomas, quiste del tercer ventrículo, glioma del nervio óptico o cordoma, que son los más raros. También el antecedente de haber realizado una radioterapia o una cirugía en la zona, que puede ser por una patología hipofisaria, una patología nasofaringea o una patología craneal. Además, los procesos infiltrativos en el hipotálamo o en la hipófisis pueden condicionar a la deficiencia en la producción de estas hormonas. Por ejemplo, las enfermedades granulomatosas, como la sarcoidosis, granuloma eosinófilo, etcétera, que son enfermedades raras, pero van a infiltrar no solamente la hipófisis, sino muchos órganos. En el caso de la hipófisis, entonces al infiltrar estos tejidos o estas células, van a bloquear la función de las células hipofisarias. Algunas infecciones como la tuberculosis, la micosis, también podrían condicionar esta patología, y más raramente los tumores metastásicos de pulmón, mama, colon y próstata. Otras causas: el síndrome de silla turca vacía, traumatismo, sobre todo si existe un traumatismo encefalocraneano con fractura de la base de cráneo, algún aneurisma de la arteria carótida interna que está cercana a la arteria hipofisaria superior, cirugías o sección del tallo hipofisario. De todas las causas de hipopituitarismo, la principal causa son los tumores, ¿no?, y los tumores hipofisarios, sobre todo cuando son macroadenomas hipofisarios, es decir, aquellos que miden más de 10 centímetros, van a comprimir a la hipófisis normal. La segunda causa son los tumores paracelares, y dentro de esta, el craneofaringioma es lo más frecuente. También tenemos de causa idiopática, generalmente está asociado a algunos genes, ¿no?, de algunos grupos familiares que comienzan a bloquear la formación de las hormonas de la hipófisis. ¿Cuáles son las características clínicas del hipopituitarismo? En realidad, estas van a depender del eje comprometido. Si comprometen el eje sexual, el eje tiroideo, el eje de la suprarrenal, etcétera, entonces pueden haber diferentes manifestaciones. La disfunción sexual es en general una característica casi de todos los ejes, porque si hay una deficiencia tiroidea, una deficiencia de las gonadotrofinas o una deficiencia de la ACTH, entonces de todas maneras va a alterar en la formación de las hormonas gonadales. También puede haber debilidad, fácil fatigabilidad, falta de resistencia al estrés, frío, disminución del apetito, pérdida del vello axilar o púbico,
hipotensión arterial, ¿no?, entre los principales. Los defectos del campo visual se van a ver cuando existe un tumor muy grande que está comprimiendo el quiasma óptico. Obviamente las hormonas periféricas van a estar disminuidas, la T4, la testosterona, puede haber amenorrea en las mujeres, en algunos casos aumenta la prolactina debido a la compresión del tallo hipofisario y la disminución de la dopamina. Y también la FSH y la LH van a estar disminuidas. En general, sea cualquiera la causa, lo más importante es tratar a esta, ¿no? Como sabemos, lo más frecuente es la presencia de los adenomas o los tumores, entonces hay que hacer la cirugía correspondiente. Todos los tumores hipofisarios deben operarse, excepto los prolactinomas, porque los prolactinomas se tratan como primera elección con fármacos. Los otros tumores, sobre todo si son muy grandes, macroadenomas, está indicada la cirugía. Una vez que hemos tratado la causa, si es posible tratarla, entonces tenemos que hacer la terapia de reemplazo hormonal. El reemplazo hormonal va a depender igualmente del eje que está comprometido. Si estarían comprometidos todos los ejes, siempre se debe administrar en este orden. Nunca se debe cambiar el orden, ¿no?, debido a la importancia que tienen las hormonas. Si hay una deficiencia de la ACTH, lo primero que debemos hacer es sustituir a esta. Entonces se hace la sustitución suprarrenal administrando hidrocortisona o prednisona. En este caso no es necesario administrar un mineralocorticoide porque recordemos que la ACTH no estimula la secreción fisiológica de la aldosterona. Entonces, por lo tanto, no necesitamos reemplazar un mineralocorticoide en la insuficiencia suprarrenal secundaria. En segundo lugar, hay que hacer la sustitución de la hormona antidiurética. ¿Cómo se sustituye? Administrando desmopresina. En tercer lugar, se hace la sustitución del eje tiroideo y se debe administrar la levotiroxina de forma lenta y progresiva. Posteriormente, si es necesario y depende de la edad del paciente y depende de lo que quiera el paciente, se realiza la sustitución gonadal. Por ejemplo, si es un varón joven que no desea fertilidad, entonces se administra testosterona para el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios. Si es una mujer no fértil, que no desea fertilidad, simplemente no se sustituye. Si es una mujer joven que no desea fertilidad, ¿no?, se puede sustituir con preparados secuenciales con estrógenos y progestágenos. Fácilmente aquí se administran anticonceptivos orales que ya tienen la combinación de ambos y la mujer va a mantener, ¿no?, los ciclos menstruales y las características sexuales secundarias. Pero si es una mujer joven o un varón joven que desean fertilidad, entonces se debe administrar LH-RH, es decir, GnRH o FSH y LH dependiendo del nivel de la lesión, ¿no? Si la lesión es a nivel de hipotálamo, entonces administramos la LH-RH, o si es a nivel de la hipófisis, hay que administrar FSH y LH para poder madurar el eje y poder conseguir fertilidad. Y finalmente, la sustitución de la hormona de crecimiento. En los adultos está recomendada la sustitución de hormona de crecimiento a dosis pequeñas, en cambio en los niños se utilizan dosis altas. Obviamente, como les había mencionado, esta sustitución hormonal va a depender de lo que está faltando. No todos los pacientes necesitan todos estos tratamientos. ¿Cómo se va a hacer el seguimiento entonces de este tratamiento? Para evaluar si estamos haciendo un adecuado tratamiento en el eje suprarrenal, hay que evaluar la sintomatología, es decir, evaluar cómo están los niveles de presión arterial, el estado general y el dosaje de los electrolitos. En el eje tiroideo, tengo que evaluar la concentración de T4 libre. Como es un hipotiroidismo secundario, sabemos que la TSH siempre va a estar baja. Entonces, no es útil evaluar TSH en estas condiciones. Solamente voy a evaluar la concentración de T4 libre. En el eje gonadal,
como hemos visto, depende del objetivo, ¿no? Si es una persona joven que no desea fertilidad, voy a evaluar las características sexuales secundarias, si es una mujer, si se presentan o no los ciclos menstruales. Y si es una persona joven que desea fertilidad, entonces voy a evaluar, ¿no?, mi respuesta logrando la fertilidad. En el eje somamotrópico, es decir, de la hormona de crecimiento, tengo que evaluar signos de acromegalia, porque probablemente la hormona de crecimiento, si se administra dosis muy altas, puede favorecer algunos rasgos acromegálicos. Y el eje de la hormona antidiurética, para evaluar este eje voy a controlar la diuresis. Si le estoy administrando adecuadamente la desmopresina o vasopresina, entonces el volumen urinario debe ser adecuado, la concentración de sodio y la osmolaridad sanguínea y urinaria. Entonces, en función a esto, se evalúa a los pacientes cómo está yendo con el tratamiento. Otra de las causas del hipopituitarismo es el síndrome de Sheehan. Se define como la isquemia de la hipófisis por hemorragia posparto. ¿Y por qué se va a dar el síndrome de Sheehan por una hemorragia solamente después del parto? Durante el embarazo, el volumen de la hipófisis aumenta y su velocidad de la circulación sanguínea también aumenta mucho. Esto con la finalidad de que la paciente esté preparada para producir grandes cantidades de prolactina y favorezca la lactancia. Entonces, si al final del parto o en el tercer trimestre de gestación se da una hemorragia masiva, inmediatamente va a disminuir el riego sanguíneo de la hipófisis y esta va a sufrir isquemia. Esto va a condicionar a la presencia de un panhipopituitarismo agudo, es decir, va a haber una disminución de la prolactina, por lo tanto la mujer no va a tener leche materna. La disminución de la FSH y la LH va a conseguir que la paciente después tenga una amenorrea secundaria, es decir, nunca más vuelve a menstruar. La disminución de la TSH va a condicionar al hipotiroidismo secundario, la disminución de la ACTH va a condicionar la insuficiencia suprarrenal secundaria y también va a haber una deficiencia de hormona de crecimiento. Y el tratamiento en el síndrome de Sheehan es con el reemplazo hormonal que ya hemos visto. Siempre el reemplazo hormonal debe comenzar con el eje suprarrenal. Porque si comenzamos primero con el eje tiroideo, sabemos que las hormonas tiroideas son hipermetabólicas. Entonces va a empeorar la deficiencia del corticoides y puede condicionar una crisis suprarrenal aguda. El síndrome de silla turca vacía es otra patología que produce hipopituitarismo a veces. Esta es una definición netamente morfológica, ¿no? Se va a caracterizar porque existe un ensanchamiento de la silla turca. Sabemos que la silla turca es una hendidura del hueso esfenoides donde se ubica la hipófisis. Entonces, esta hendidura se va a ensanchar y puede ser debido a diferentes circunstancias. A veces, el espacio subaracnoideo va a lograr una herniación del diafragma. Normalmente, el diafragma de la hipófisis va a cubrir a la hipófisis y no va a ingresar líquido cefalorraquídeo en esta zona. Pero esta herniación favorece el ingreso de líquido cefalorraquídeo y este se va a llenar en todo el espacio de la silla turca y va a hacer que la hipófisis se retire a un lado, es decir, comprima la hipófisis. Este defecto de la silla turca, esta herniación, puede ser congénito, puede ser por una cirugía o debido a la radioterapia que debilitan a este diafragma celar. El diagnóstico de síndrome de silla turca vacía solamente se realiza con tomografía o resonancia, ¿no? Porque se está viendo que toda la hipófisis está aplanada a un costado de la silla turca. Generalmente, a pesar de que la hipófisis está comprimida, su función puede ser normal. En algunos casos puede presentar hipopituitarismo y puede ser parcial o total. ¿De qué depende? De la forma como está comprimida la hipófisis. Y el tratamiento del síndrome de silla turca vacía solamente se realiza si se confirma el hipopituitarismo. A veces es un hallazgo, como les digo, netamente morfológico, se ve la silla turca vacía, pero si las hormonas están funcionando adecuadamente, no se hace ningún tratamiento. A ver, pregunta 1.
En el panhipopituitarismo existe un déficit de secreción de todas excepto una de las siguientes hormonas. Ya hemos visto, ¿no?, que la aldosterona no depende del eje de la hipófisis. El cortisol, el estradiol, la testosterona y tiroxina sí dependen del eje de la hipófisis. En los procesos hipofisarios lentamente destructivos, ¿qué fallo hormonal suele ocurrir en primer lugar? La ACTH es lo último que disminuye. Lo primero que empieza a disminuir es la hormona de crecimiento y las gonadotrofinas. En segundo lugar, la prolactina, luego la TSH, finalmente la ACTH. Entonces la respuesta es la B. El panhipopituitarismo se puede acompañar de todo lo siguiente excepto: la amenorrea se debe a la deficiencia de gonadotrofinas, el aumento de la diuresis de la deficiencia de hormona antidiurética, la disminución del vello corporal también es debido a la deficiencia de TSH y de gonadotrofinas, y la disminución a la tolerancia al frío es la deficiencia de TSH. Respuesta es la E. En el síndrome de silla turca vacía es falso que es frecuente en mujeres obesas, hipertensas y multíparas. En la mayoría de los casos existe panhipopituitarismo. Con frecuencia se asocia a hipertensión intracraneal. Puede atribuirse a un diafragma celular incompetente. Se asocia a cefaleas y ocasionalmente a defectos del campo visual. La respuesta falsa es la B. Habíamos comentado que en este síndrome no necesariamente tiene que haber deficiencias hormonales. Por el contrario, la mayoría de veces las hormonas funcionan y se producen adecuadamente. Los adenomas hipofisarios vienen a ser los tumores de la hipófisis y constituyen aproximadamente el 10 a 15% de todos los tumores intracraneales. El 75% son funcionales y el 25% no funcionales. Es decir, producen algún tipo de hormona ese 75%. De estos, el 60% son microadenomas, es decir, miden menos de 10 milímetros y generalmente están asociados a microprolactinomas y enfermedad de Cushing por un aumento de la ACTH. El 40% suelen ser macroadenomas, más de 10 milímetros, y generalmente son productores de hormona de crecimiento y macroprolactinomas. La clasificación de los adenomas hipofisarios también puede ser de esta forma, ¿no? La clasificación histológica son los adenomas atípicos, que son los más frecuentes, y los adenomas típicos, que tienen una tasa de recurrencia mayor o conducta agresiva con altas tasas mitóticas altas, que son los menos frecuentes. Y la clasificación funcional de acuerdo al tipo de hormona que producen. Entonces, la principal causa de los tumores hipofisarios son los prolactinomas. El 44% son tumores productores de prolactina. En segundo lugar tenemos a los adenomas no funcionantes. Luego a los adenomas productores de ACTH y a los adenomas productores de hormona de crecimiento. Las características clínicas de los adenomas hipofisarios van a depender de su tamaño o de su función o hiper o hipofunción. Generalmente, la mayoría al inicio son asintomáticos y simplemente son descubiertos por una tomografía o resonancia que se realiza en el cráneo por alguna otra causa, ¿no?, a nivel del encéfalo, y se conocen con el nombre de incidentalomas. Además, pueden haber síntomas de hipersecreción cuando estamos frente a algún tumor hiperfuncionante, por ejemplo, síndrome de Cushing, acromegalia, hiperprolactinemia, etcétera. O pueden haber síntomas de hiposecreción cuando los tumores comprimen a las estructuras de la hipófisis y producen las diferentes deficiencias hormonales. O síntomas neurológicos cuando comprimen a las estructuras vecinas.
Entonces, la sintomatología va a depender del tamaño del tumor y del tipo de función o no función que tenga. La hipersecreción se va a presentar de acuerdo también al nivel de hormona que producen. La hipersecreción de hormona de crecimiento va a producir acromegalia y gigantismo. La hipersecreción de ACTH va a producir enfermedad de Cushing. La hipersecreción de prolactina produce amenorrea y galactorrea en las mujeres. Y la hipersecreción de TSH produce hipertiroidismo secundario. La hiposecreción, como ya hemos visto, va a producir el hipopituitarismo, que puede ser parcial o total, ¿no? Y de acuerdo a cada uno de las hormonas va a dar un cuadro sindrómico diferente. Generalmente, esta hiposecreción se va a asociar a macroadenomas que comprimen el tejido hipofisario sano adyacente. Y como hemos visto, el compromiso hormonal siempre es sucesivo en relación a estos tumores. Y los síntomas neurológicos van a depender principalmente del tamaño del tumor. Cuanto más grande el tumor, mayor cantidad de síntomas neurológicos por compresión de estructuras vecinas. El principal síntoma que producen los tumores hipofisarios muy grandes es la cefalea. El 75% de los casos se va a quejar de cefalea. Esta es precoz y se da porque hay un estiramiento de la dura madre, es decir, del diafragma celar. Puede haber pérdida de la visión cuando hay compresión de los nervios ópticos o del quiasma óptico. Generalmente se va a iniciar con una hemianopsia bitemporal y una disminución de la agudeza visual. Posteriormente puede llegar a una ceguera completa de uno o ambos ojos. Sabemos que la hipófisis está ubicada en la base del cerebro y delante de la hipófisis se va a encontrar el quiasma óptico, que viene a ser la decusación de los nervios ópticos. Entonces, cuando hay un tumor hipofisario que crece mucho, va a comprimir el quiasma óptico, es decir, la decusación de los nervios ópticos, y esto se va a transmitir hacia el campo visual y va a condicionar una hemianopsia bitemporal, es decir, el campo visual va a estar bloqueado en el lado temporal de este, ¿no? Y cuando hacemos una campimetría, que es el examen que va a evaluar el campo visual, vamos a observar este patrón. Inicialmente se observa este patrón. Simplemente hay zonas que no se ven en el campo visual, en las regiones temporales, pero si el tumor es muy grande, prácticamente el paciente solamente está virando la parte central, ¿no? Tiene una visión tubular. Estos pacientes, por ejemplo, no pueden conducir, no deben manejar bicicleta, no deben manejar máquinas, porque no ven a las partes laterales y se quejan de que se chocan con los objetos, con las esquinas de los muebles o de las mesas. Si hay compromiso hacia el hipotálamo, ¿no? Son tumores muy grandes, pueden comprimir diferentes estructuras, diferentes núcleos. Sabemos que en el hipotálamo están los núcleos del sueño, la atención, la conducta, la alimentación y las emociones. Entonces el paciente puede tener mucho sueño o puede tener insomnio, puede tener alteraciones en la atención, en la concentración, alteraciones en la conducta. A veces hay pacientes que llegan a psiquiatría y resulta que tenían un tumor en la hipófisis que están comprimiendo el núcleo de la conducta. Alteraciones de la alimentación, generalmente son pacientes que comen mucho, tienen hiperfagia o en algunos casos pueden tener anorexia. Y alteraciones de las emociones, también pacientes con mucha labilidad emocional. Puede presentarse la hidrocefalia obstructiva, ¿no? Debido a que el tumor puede penetrar la región del tercer ventrículo y ocasiona la obstrucción a la salida del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esto constituye una emergencia. O puede haber compromiso de los nervios craneales. A veces el tumor crece hacia el seno cavernoso, hacia las zonas laterales, por donde transcurren los nervios craneales. Entonces puede presentarse ptosis palpebral, porque hay compromiso del tercer par craneal. Puede haber dolor o alteraciones sensitivas faciales por compromisos de las ramas oftálmica y maxilar del nervio trigémino, o diplopía por compromiso de los pares 3, 4 y 6, ¿no? Que sabemos que son los nervios craneales de los músculos de los ojos. Entonces, los adenomas hipofisarios pueden crecer hacia diferentes lados, ¿no? Puede comprimir los senos cavernosos, puede ir hacia arriba,
hacia al hipotálamo al quiasma óptico, etcétera, ¿no? Dependiendo hacia dónde crece el tumor, va a producir uno u otro síntoma neurológico.